Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, amigos. Una vez más falló nuestro OBS, el programa que usamos o la plataforma que nosotros usamos. Se cortó nuestro programa. Conceda la bendición de poder llevar una vez más la meditación de la palabra de Dios. Ya lo dijimos. Entonces, ¿qué decía? Leíamos el Evangelio de Lucas, cuando el Señor anuncia, ¿estamos bien? Sí, allá. Cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿verdad? Leíamos brevemente, dijo el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La pregunta que nos hacemos es: ¿a cuántos está pidiendo Satanás para zarandearlos como a trigo? Por eso usted tiene que hacer lo que el Señor le dice que haga, mi fiel hermano o hermana. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice el Señor Jesús a su discípulo Pedro. Pero escuche lo que Pedro les respondió. Entonces Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estaba dispuesto, Pedro dijo, según lo que él habla: no, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino aún a la muerte. Entonces el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esa fue la respuesta del Señor ante el ímpetu de su querido y bien amado discípulo. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, yo estoy dispuesto, aunque Satanás me pida para zarandearme, yo estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino aún a la muerte contigo. El evangelista Mateo también nos plantea, pero con alguna cosita más, ¿no? Entonces dice así, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, el versículo 30, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué cantaba nuestro maestro querido? Himnos. ¿Qué se canta hoy? Hasta salsa, bachata, reggaetón, de todo se canta en música, entre comillas, adorando a Dios. Pero bueno, entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Mire cómo lo expone el Evangelio de Mateo. Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quién es el buen pastor? Jesús de Nazaret. Dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es decir, el Señor iba a ser tomado prisionero, a ser sometido a un juicio. ¿Y qué iba a pasar con sus discípulos? Las ovejas iban a ser dispersadas. Pero después que haya resucitado, que claro que les hablaba el Señor, pero sus ojos estaban velados, no alcanzaban a entender todavía, ya verá. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que yo haya resucitado, voy delante de ustedes a Galilea, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar, le dijo Pedro. Siempre Pedro, el más rápido, el más violento, el más sagaz para responder al maestro. Cuando el Señor Jesús vio que la gente se iba, al haberlos confrontado, que lo seguían y lo buscaban porque habían comido hasta saciarse, no le agradó a la gente, porque a las personas no le agrada que les hablen la verdad, que les digan la verdad. Están acostumbrados, habituados y aman muchos la mentira. Pero cuando el Señor llega, nos va a hablar con la verdad y su palabra nos va a desnudar. Entonces el Señor los confrontó, no le gustó a la gente y viraron la espalda y se fueron. Lo dejaron al Señor. El Señor Jesucristo les dijo: ¿queréis iros también vosotros? La puerta está abierta, como quien dice.
¿Ustedes se quieren ir también? El que respondió fue nuestro querido Pedro, a quien estamos brevemente meditando en esta noche. Pedro le respondió: ¿y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y estaba en lo correcto, solo que hay momentos que el miedo se apodera de nosotros y no sabemos qué hacer. Y hay momentos que cuando está ese miedo que nos zarandea, nos ha tomado, qué difícil. Tomamos decisiones o decimos cosas de las cuales después lloramos amargamente y nos arrepentimos. Entonces, aunque todos se escandalicen, dice el evangelista Mateo, el capítulo 26, 33, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, Señor, de ti yo nunca me escandalizaré. El Señor Jesucristo, con su prudencia, con su sabiduría, con su infinito amor, con esa hermosura y perfección que lo caracteriza, que a mí me desarma. A mí, de verdad, que si hay un ser que a mí totalmente me doblego ante Él, me humillo y me postro, y lo que Él me diga que haga, yo lo voy a hacer por encima de mis propios deseos. ¿Ah? Entonces el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. Yo te digo a ti, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. El Señor Jesús estaba mirando pasado, presente, futuro, y todo lo que había ocurrido, ocurriría y estaba ocurriendo en el corazón y en la vida de su discípulo amado llamado Simón o Pedro. Le dice: de cierto te digo, Pedro o Simón, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Estaba tan cerca la negación que Pedro iba a hacer de su maestro querido. Pero escucha la respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Por eso una vez más medité en este pasaje con el evangelista Mateo, porque qué bonito lo plantea con un poquito más de claridad todavía que el evangelista Lucas. A mí me gusta mucho el evangelio de Lucas. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué rápido es hablar, qué difícil es hacer, ejecutar. ¿Cuánta gente ha hecho lo mismo? Si es un hombre que se enamora de una mujer, le promete tantas cosas que llegará el momento en que muchas veces ninguna de las promesas que hizo las cumple. Hay otros que las cumplen a medias. Hay otros que habrán algunas por ahí que nunca las cumplieron. Lo que usted promete, aprenda a cumplirlo, porque un verdadero hijo de Dios cumple lo que promete. Y más si usted se acerca a Dios, lo que usted promete, dice el libro de Eclesiastés: no te acerques a prometer, no sigas el camino de los fatuos, de los insensatos. Cuando te acercas a Dios, acércate más para oír que para prometer, para hablar a la ligera. ¡Uy, qué precioso es ese pasaje! No me acuerdo, Eclesiastés capítulo 5 creo es, porque son pasajes tan hermosos, tan bellos, de verdad. Entonces, déjeme ver, Eclesiastés capítulo 5. Ajá, así es. Dice: cuando fueres, mire, en el libro de Eclesiastés capítulo 5, cuando tú vayas a la presencia de Dios o a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Ese es Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios o cuando te acerques a Dios en oración, cuando te acercas a Dios, dice: guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer
el sacrificio de los necios, de los insensatos, de los fatuos, porque no saben que hacen mal. Estas personas necias, fatuas, insensatas, no saben que hacen mal. Escuche, porque no saben que hacen mal, dice su palabra. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Qué linda es la Biblia, qué hermosa es la palabra de Dios, cómo nos ubica. Si estamos desubicados, nos ubica. Si somos ignorantes, nos hace sabios. Si no alcanzamos a ver, nos ilumina. Qué preciosa es esta palabra. Pero esta palabra ilumina cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, en la mujer. Si el Espíritu Santo no ha venido, es una palabra muerta. La palabra toma vida porque el Espíritu Santo, que es el autor de esta palabra, dice que todos los que escribieron fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el que tiene que revelarnos esta palabra es el Espíritu de Dios. Y mire, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante del Dios de los cielos. Y está haciendo Pedro eso. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y yo también he sido violenta. En una ocasión orábamos con una hermana y la hermana lloraba y luego decía, habló en lenguas y todo, y luego cuando terminamos todo, ella, ay hermana, el Señor nos preguntaba, porque ella traducía la lengua que hablaba y era, ¿están preparados para entrar? ¿Están preparados para entrar? Yo también estaba orando y yo escuchaba y yo digo, amén, sí Señor. Yo también hablaba violentamente. Ella después decía, si ustedes hermanos hubiesen visto, era como si el Señor estaba ahí y nos preguntaba, ¿están preparados para entrar, para venir a mí? ¿Están preparados? Y decía un hermano, yo no dije nada. Y yo le dije, yo sí, yo le decía a la hermana, yo sí. Porque yo sentía, y yo le decía que yo sí, que yo estaba preparada o me estaba al menos preparando. Pero la realidad es que no entendemos porque nos falta tanto camino por recorrer, tantas cosas por dejar en el camino, tantas cosas que tienen que ser desarraigadas de nuestros corazones. Mire usted, yo decía yo sí, tantos años, tal vez 14, 15 años atrás. Y ahora descubrí hace como un año atrás que mi corazón todavía guardaba dolor, llanto, heridas había y yo tenía que ser sanada. Imagínense, he entrado en ese proceso todo este tiempo y espero que Dios esté con total libertad para hacer la obra maravillosa de liberación, de sanidad en mi interior. ¿Ya? Y ayer que viví todo eso, Señor, que mi corazón no se llene de ningún odio, de ningún resentimiento. Yo rechazo todo eso, nada, absolutamente nada, porque toda la basura que el diablo dice no es para tomarla en consideración y para estarla recordando, sino para echarla y se queme para siempre con tu fuego. Y así tiene que ser. No te des prisa, dice, no te apresures a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, por tanto tus palabras tienen que ser pocas, porque de la mucha ocupación viene el sueño, dice el Eclesiastés. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando le haces una promesa, cuando dices algo que harás. Recuerdo cuando era muy niña yo. Ay, se levantaron contra el Señor, me dijeron tantas cosas feas, que el Señor también había sido pecador, Jesucristo, y yo sabía que no, a pesar de ser una bebé espiritualmente de 1 año y un puntito más de conversión, yo sabía que no, que mi Señor no era un pecador. Y yo salí de esa casa, les hablé, les dije, si él fuera pecador o hubiese pecado en una parte, en lo que usted dice, que el Señor esto, con María Magdalena aquello, el Señor no hubiese tenido poder, autoridad para perdonarnos los pecados.
créame, no tendría ese poder, esa autoridad, y menos para perdonárselos a usted, que lamentablemente también se los quiere perdonar. Yo le dije lamentablemente, yo estaba como los discípulos del Señor: Señor, pido que llueva fuego sobre esta casa, este hombre, y lo consuma. Yo estaba así, pero bendito sea el Señor. Yo venía enardecida, ya me dejaron en el lugar donde yo me tenía que quedar, y mientras caminé una pequeñita cuadrita, alcé mis ojos al cielo y yo le dije al Señor: como que yo no te defendí como debí, yo tenía que defenderte más, Señor. Ay, me sentía como triste y como un poquito en angustia, un poquito así, estaba como melancólica, como que yo no lo defendí, yo tenía que pelear más por él, aclarar a ese bocón sucio, yo tenía que hacer algo, pero yo quería era golpearle la espinilla. Yo pensaba en mi mente, entonces miré al cielo y le dije: no te preocupes, mi Señor, que mientras yo viva, yo te voy a defender. De verdad que uno es ligero para hablar. Imagínese, yo lo que estaba: no te preocupes, pues, que mientras yo viva, yo te voy a defender. Y si yo no estaba en la tierra, ¿quién lo defendía? Yo creo que el Señor se sonrió en el cielo y tiene que haber dicho: no te preocupes, sierva mía, que no eres tú la que me vas a defender a mí, soy yo el que te voy a tener que defender siempre, hasta el final de tu peregrinación. Bendito sea Dios. Cumple lo que le has prometido a Dios. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Escuchó, ese es el versículo 5 del capítulo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Escuchó, eso está en Eclesiastés, ahora el versículo 6, capítulo 5. No dejes que tu boca te haga pecar. Escuchó lo que le dice Pedro aquí. Le dice: aunque todos se escandalicen, yo no. El Señor le dice antes, dice: de cierto te digo, Pedro, que esta noche, ahora, en pocas horas, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Todos siguieron la corriente de Pedro. Todos comenzaron a decirlo: sí, es verdad, no te negaremos. Pero todos lo dejaron. El Señor dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y eso lo profetizó. Eso está profetizado, creo, por el profeta Isaías, creo es. Pero mire usted que él no sabía lo que decía el apóstol Pedro. Y aquí en el mismo evangelio de Lucas he vuelto yo. En el evangelio de Lucas dice así. Escuche, ahora vamos con donde habíamos leído: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti que no falte tu fe. Una vez vueltos, confirma a tus hermanos. Pedro, es decir, el Señor le está diciendo: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Vas a caer, vas a tropezar y vas a caer. Pero yo he rogado, yo he orado a mi Padre. Tú vas a ser restaurado. Una vez que seas restaurado, confirma a tus hermanos. Escuche, ¿estás haciendo tareas? Escucha ahora aquí en el capítulo 22, el versículo 54, dice así: entonces le prendieron al Señor Jesús y le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. A ver, ya Pedro no va al lado del maestro, o ya no está cerca del maestro, ahora está como un espía, ahora va a la distancia, va de lejos. Pero verá, dice, lo llevan al Señor, ya una vez que lo toman prisionero, lo llevan al sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Lo que el Señor Jesucristo quiere, que usted, amigo, amiga mía, no lo siga de lejos, sino que se acerque a Él. Acérquese, porque ahí está la bendición. Hay un cántico que dice:
Si has venido a este culto, alábale, porque Él habita en medio de la alabanza. Si has venido a este culto, alábale, porque Él habita en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no. Acércate al altar, que ahí está el Señor. No, 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 a la distancia no. Acércate al altar, que ahí está el Señor. Acérquese al altar. El Señor no quiere agentes secretos, quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar con Él. Renunciando a todo, el Señor dijo: el que no niega aún su propia vida y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tenemos que tomar la cruz, seguir al Señor, seguirlo, porque ahí está la vida, la eternidad, el paraíso. Claro, eso no se ve aquí en la tierra todavía, pero espérese que lo que se viene es glorioso para aquellos que confían en Jesús y que lo adoran y lo adoramos. Lo adoro al Rey de Gloria, lo adoraré por siempre, por siempre. Y dice, entonces Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego a Pedro, dice, se fijó en él, se fijó en Pedro. ¿Y qué más? Dice, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Es decir, también Pedro estaba con Jesús. Una criada lo ve y se fijó en él rápido. Este también estaba con él, con Jesús de Nazaret. Pero entonces Pedro negó diciendo, mujer, no lo conozco. No era él el que había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no. No era él el que le había dicho al Señor, ay Señor, yo no estoy solo dispuesto a ir a la cárcel, sino aún a la muerte contigo. Pero aquí miren, un momento en un momento de debilidad, de flaqueza espiritual, podríamos decir. Dice él, dice que una criada, al verlo sentado al fuego, qué frío no haría, y mi maestro todo esto tuvo que soportar. Dice, ella fijó en él, en Pedro, la vista y le dijo, también este estaba con él. Pedro rápido le negó diciendo, mujer, no lo conozco. No lo conocía, no era su maestro. No había cenado con él cuántas veces. No había estado al lado de él en su momento de angustia cuando oraba en Getsemaní. Pero ya no lo conoce, dice. No lo conozco. Y la promesa que hizo y lo que le dijo al maestro, cuidado, mijita, tropieza. Escuche, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Vuelve a negarlo. Una vez más lo niega por segunda vez. Un hombre fijó en él los ojos y le dijo, tú también eres de él. Y Pedro rápido dijo, hombre, no lo soy. No lo soy. Pedro dice, no lo soy. El Señor Jesucristo, cuando se acercaron ahí al huerto de Getsemaní para apresarlo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, dijo él. Pedro dice, no lo soy, no soy de él. Segunda negación. Luego, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Verdaderamente este también estaba con él porque es Galileo. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que cuando uno está con el Señor Jesucristo, uno queda sellado, uno queda marcado. Cuando el hombre está con el diablo, también queda sellado, también queda marcado. Su hablar, su conducta, todo lo que hay es podredumbre. Pero cuando uno ha caminado con Jesús y ha estado con Jesús, queda sellado. Lo sella, el Señor a uno lo marca en la forma de hablar, en todo. Porque miren que dice que una hora después afirmaba otro diciendo, verdaderamente también este porque es Galileo. Dice, este también es Galileo. Y escuche lo que Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, le dice Pedro. Mientras Pedro todavía hablaba, el gallo cantó. Escuchó.
mientras Pedro lo negaba y le dice, Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Cuando le dijo, yo no sé lo que dices, inmediatamente dice, enseguida, mientras Pedro todavía hablaba, ¿qué ocurrió con Pedro? El gallo cantó, y me imagino que Pedro recordó, pero mire lo que continúa diciendo. Entonces el gallo cantó después de 3 negaciones. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hay un evangelio, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, los 2 evangelios dice que inclusive maldijo el nombre. Después de decir, no lo conozco, hombre, no lo conozco, maldito, dice, maldijo el nombre. Imagínense qué momento de debilidad tan grande, qué momento tan difícil para este apóstol del Señor. ¿Dónde tenemos? Déjeme ver, en el evangelio de Marcos. Hacemos bien en obedecer a nuestro maestro. Mire lo que dice aquí en el evangelio de Marcos capítulo 14, dice el versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Es un momento, está a las puertas de ser detenido, de ser apresado el Señor Jesucristo, de ser llevado al juicio. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se va a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense o sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo, ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho. Es decir, lo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los lleva un poco más adelante de donde estaba el resto de discípulos, sus 12 hombres. Ya Judas Iscariote ya se había ido, entonces tenía 11. Pero de los 11 toma a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice la Sagrada Escritura, y lo tomó y lo llevó, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse porque sabía lo que se le venía. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose el Señor un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella copa o aquella hora. Y entonces decía Jesús, Abba Padre, oh papito lindo, oh Padre mío, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Está orando el Señor. Aparta de mí esta copa. Ha tomado a 3 de los suyos, los más íntimos, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y se ha retirado un poco más adelante y está orando, Abba Padre, papito lindo, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo, y entonces le dijo a Pedro o a Simón, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Una hora había estado orando el Señor, y viene y los encuentra durmiendo, dormidos. Y le dice el Señor, Simón, justo le llama de manera especial la atención a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Porque el Señor sabía que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. El Señor sabía que Pedro iba a tropezar, Satanás lo iba a hacer caer, lo iba a hacer tropezar. ¿Y a qué lo estaba invitando el Señor Jesús? Que ore, porque la oración nos fortalece para cuando entramos en la prueba. Cuando estamos en esa prueba necesitamos estar fuertes, porque caso contrario caemos. Mire, Pedro cayó, Pedro estaba débil. La oración nos fortalece. La oración es como una cobertura que desciende sobre nosotros y nos hace fuertes. Pedro no pudo resistir el momento del zarandeo, de la tentación, ese momento difícil, no lo pudo resistir.
Se llenó, me imagino, de miedo al ver que lo tenían, posiblemente lo abofeteaban, golpeaban al Señor. Y Pedro, cuando vio que la cosa era en serio, que estaba detenido su maestro, cuando lo reconocen, lo niega una vez, lo niega 2 veces, lo niega 3 veces, así como el Señor Jesucristo le había dicho que haría. ¿Qué pasó entonces? Dice que a la 3.ª vez, cuando lo negó, Pedro salió y recordó las palabras del Señor Jesús y lloró amargamente, dicen los evangelios. Y mire, aquí lo invita, antes de que se dé ese momento de traición, de negación de Pedro y de traición de Judas Iscariotes, él los invita a orar. Va a orar, va con sus 11 discípulos y él está clamando. Cuando viene, lo encuentra dormido a Pedro, a Jacobo y a Juan, y le dice el Señor: Simón, Pedro o Simón, ¿duermes? Le hace una: duermes. ¿No has podido velar 1 hora, Pedro? Tienes que estar velando, mi amado hermano. Tienes que estar orando. Son tiempos difíciles, son tiempos críticos. El enemigo anda como león rugiente, busca cómo destruirnos, cómo devorarnos. Tenemos que estar clamando, tenemos que estar orando. Vino luego y los halló durmiendo. Pero mire luego lo que el Señor les dice en el versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. Tienen que velar, tienen que orar para que no caigan en tentación. ¿De qué manera tú no caes en tentación? Si estás velando, si estás orando. Tenemos que velar, tenemos que orar. Y escuche lo que continúa diciendo el versículo 38. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tenéis una carne que es débil. El Señor estaba dándole guerra a su carne porque era hijo de hombre como nosotros. Él estaba peleando ahí en Getsemaní por toda la humanidad, por todos los seres humanos. No podía dormirse él. Él sabía su responsabilidad, él sabía cuál era su misión. Él sabía, tanto es así que le dice: Abba, Padre, papito lindo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre mío. Qué sumisión al Padre, qué obediencia. Cuando viene y los encuentra durmiendo a sus discípulos, no han podido velar ustedes 1 hora. Orad y velad para que no entréis, para que no caigáis en tentación. Imagínense, esta es palabra de Dios para el pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano no obedece al Señor, por eso hay tantos débiles, tantos carnales y tantos que cuando viene la prueba caen. El ejemplo más grande que encontramos aquí es Pedro. El Señor ya lo había profetizado, pero precisamente por eso lo llamó a orar. Ora, Pedro, vela, tienes que estar velando. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Vas a ser golpeado, vas a ser zarandeado. Y el diablo está pidiendo a los del Señor, siempre nos está pidiendo, nos pide a Dios para zarandearnos. Y Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir porque Él lo permite para darnos grandes enseñanzas. Fue lo que pasó con Pedro. El Señor le dio una de las enseñanzas más grandes. Él entendió que no podemos hablar a la ligera. Y si estudiamos la vida de Pedro, nos vamos a primeras, ojalá podamos. Pero escuchó, mire, dice: he vuelto a Lucas capítulo 22. No oró, no veló, estaba posiblemente cansado, se quedó dormido. El Señor Jesús le dice: el espíritu, Pedro, está dispuesto, pero la carne es débil. Tienes que orar, tienes que velar para que no entres en tentación. Hombre, le dijo en el evangelio de Lucas capítulo 22, 60: hombre, yo no lo conozco, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras Pedro hablaba, el gallo cantó. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo le había dicho. El Señor sabía que inclusive no iba a poder orar. El Señor lo sabía, que estaba muy débil, que su carne era débil y que lo arrastraría. Y escuche, entonces vuelto el Señor miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Ay, pero este es el Pedro que vemos aquí, un poco acobardado, un poco atemorizado y pensando posiblemente que todo estaba llegando al final. Pero era el comienzo de lo más glorioso que viviríamos y que tendríamos nosotros. Porque después de la muerte del Señor Jesucristo se vendría la resurrección. Ay, ay, ay. Para que Pedro verdaderamente sea fuerte y no negara a su maestro, necesitaba lo que el Señor dice en el capítulo 13. Deje ver. Sí, 14. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice la promesa del Espíritu Santo. Escuche lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 15. Aunque el Espíritu Santo estaba ya en ellos, porque Jesús estaba con ellos, y estaba ya, pero todavía no habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, todavía no se había manifestado en su esplendor la gloria y la majestad del Espíritu Santo. Pero aquí en el Evangelio de Juan 14, 15, el versículo 15 dice: escuche bien mi hermano, mi hermana y usted, amigo, para que sea un buen cristiano, para que sea bueno cuando el Señor ya lo está convirtiendo, usted es el mejor cristiano. Miren el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Escuche bien: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, aquellos que no guardan los mandamientos del Señor no lo aman. Así le digan mi Señor, mi Rey, oh Jesús, y canten himnos. Así lo hagan, no lo aman. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un fruto de amar a Jesús de Nazaret es guardar su palabra, es obedecer sus mandamientos. Y luego dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, ustedes van a guardar mis mandamientos. Entonces yo rogaré a Dios, al Padre, y el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo me voy al mismo lugar de donde salí, pero yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, y Él estará con vosotros para siempre. Nunca nos dejará el Espíritu del Señor, aún más allá de esta vida. Porque el Señor dice para siempre. ¿Qué entiende para siempre? Para siempre, por siempre. Y dice: el Espíritu de verdad. Escuche bien el versículo 17 de este Evangelio de Juan precioso. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es decir, yo rogaré al Padre, dice, y el Padre os dará otro consolador para que esté con ustedes, con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Aquí nos dice quién va a ser: el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibirlo. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce. ¿Quiénes reciben al Espíritu Santo? Aquellos que nacen de nuevo y no son nacidos por voluntad de carne o por voluntad de varón o por voluntad de hombre. Son nacidos por el poder del Espíritu Santo, porque ahora la simiente de Dios morará en nuestro simiente. Simiente significa semilla, semen. La simiente de Dios estará en nosotros. Si Dios es hombre, sería el semen, pero como Él no es hombre, Él es espíritu. A los que son espirituales entienden las cosas espiritualmente. Al que es carnal no entiende nada. Pero eso significa en nuestro diccionario la palabra simiente. La simiente de Dios está en nosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo y los que interpretan carnalmente la palabra de Dios no han nacido de nuevo. Aunque sea, ay sí, Jesús, el Salvador, Él es mi Señor. El Señor Jesucristo dijo en su palabra en el Evangelio de Mateo:
¿por qué vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? ¿Por qué vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El que hace, el que obedece mi palabra, él entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, sanidades y tantas cosas. Pero el Señor dice en su palabra: pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dones que Él nos da son irrevocables, pero tenemos que cuidar bien nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado, porque daremos cuenta de ellos. Daremos cuenta de ellos. Así es que cuide bien su caminar, mi querido hermano. Escuchó: el mundo no le puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vio que ya estaba. Pero vosotros le conocéis, le dice a sus discípulos, porque le está hablando a sus discípulos. Vosotros le conocéis porque mora en vosotros, o mora con vosotros y estará en vosotros. Está clarito. Faltaba la llenura, la plenitud, la gloria majestuosa del Espíritu Santo en la vida de estos 11 hombres. Tenía que venir, tenían que ser llenos del poder del Espíritu Santo, del poder. Y escuche, aquí en el libro de los Hechos, ay, Señor Dios Todopoderoso, el Señor les dice a sus discípulos en el capítulo 1, en el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? El Señor Jesús les responde: no les toca a ustedes o a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Escuchó lo que dice el Señor en su palabra? Ay, qué precioso Jesús, cómo te adoro. Le dice el Señor: a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones de cuándo va a ser restaurado el reino de Israel, pero quiero que sepan ustedes que van a recibir poder. Poder, necesitaban ser llenos del poder. Estaba el Espíritu Santo, pero no se podía manifestar entre tanto que el Señor estaba todavía. A pesar de eso, ellos fueron, hicieron milagros cuando el Señor los envió. Pero ahora el Señor ya no va a estar. Quien va a estar gobernando la vida de los discípulos y nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces, lo que es imposible para el hombre se hace posible para nosotros en la tierra. Entonces nuestras pasiones sexuales están bajo el control del Espíritu Santo. Nuestras emociones, nuestras pasiones humanas, nuestros sentimientos, la ira y tantas cosas están bajo el control divino. Él nos ayudará, pero hay que estar orando y velando para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, nuestro espíritu está amalgamado al Espíritu de Dios, pero la carne es débil. ¿Escuchó? Ustedes van a recibir poder que necesitaban para dejar de ser cobarde, mi querido Pedro, para dejar de ser cobarde los 11 hombres, como Pedro, Jacobo, Juan. Necesitaban el poder. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces podían ser verdaderos testigos de Jesús de Nazaret. Antes no podían. ¿No ve? Lo negaron. Cuando vio Pedro que la cosa era en serio, lo negó. Van a ser mis testigos cuando ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y aquí estamos testificando de nuestro glorioso Jesús de Nazaret. Entonces, habiendo dicho estas cosas, él fue alzado en una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba,
Ay, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, no son otros que ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos estaban perplejos mirando que el Señor ya se fue al cielo y una nube lo ocultó de la mirada, de la vista de ellos. Se presentan dos ángeles en el mismo momento y le dicen: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. ¿De dónde vendrá nuestro Cristo? Del cielo. Solo que viene todopoderoso, majestuoso, glorioso, ya no como el Cordero, como Rey de reyes y como Señor de señores. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Aún los demonios se postrarán más que nunca a los pies del Cordero. Y todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, gente lo adorará, lo alabará y lo glorificará. Unos igual irán a condenación eterna, pero otros iremos a la gloria eterna, porque en vida en esta tierra luchamos por obedecer. Si me amáis, ustedes guardarán mi palabra. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Necesitamos obedecer su palabra bendita. Ahora verá, dice, escuche, se quedaron y dice que entonces volvieron a Jerusalén. Vuelven los discípulos ya con lo que los ángeles le dijeron a los 11, y entrados subieron camino de un día de reposo. Entrados a un aposento, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas Tadeo. Ellos estaban morando en ese aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Ay, ay, ay. Ahora sí está haciendo Pedro lo que el Señor le dijo cuando él estaba orando en Getsemaní. Él le dijo: Pedro, una hora no has podido velar, no has podido orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora están todos unidos. Todos tienen un mismo deseo, un mismo sentir. Todos están perseverando, unidos en oración, y están en ruego, rogando y suplicando. Ante esta belleza de oración, de ruego, de súplica, dice su palabra: y estaba María, la madre del Señor, del Hijo del Hombre Jesús de Nazaret. Estaban más personas. Dice el capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, era la fiesta judía, estos estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oh, Dios mío. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuchó palabra de Dios. Palabra de Dios. Hechos capítulo 2 del 1 al 4, versículo 4 hemos leído. Pero escuchó lo que dice. Estaban todos unánimes. Vino la fiesta de Pentecostés. Estaban juntos todos. No había división, no había carnalidad. Estaban rogando, estaban en súplica, estaban en ayuno, en oración. Era un pueblo quebrantado. La experiencia que vivió Pedro de haber negado a su maestro sirvió de mucho. Fue una lección, fue una experiencia amarga, dolorosa, pero le sirvió para crecer, para madurar y para recordar. Orad, velad para que no entréis en tentación. Lo que tiene que estar haciendo la iglesia del Cordero en este tiempo. Escuchó, llegó el día de Pentecostés, están todos juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron, asentándose sobre cada uno de ellos.
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, era, ¿verdad? Lo que el Señor les dijo: ustedes van a recibir al Espíritu Santo, van a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el mundo no le ve ni le conoce y no le puede recibir. Porque para recibir al Espíritu Santo hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Hay que arrepentirse de los pecados, reconocer la podredumbre, la maldad. Y entonces Jesús se convierte en nuestro Señor, en nuestro amo, en nuestro Rey. Escuche, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y les daba lenguas que hablasen, dice su palabra. Qué lindo. El Espíritu Santo vino y los llenó y ellos estaban hablando en otras lenguas, en lenguas humanas, porque dice que habían gente de Jerusalén, judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo que escucharon hecho el estruendo. Se juntó la multitud, estaban confusos, pero cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eran lenguas humanas, no eran lenguas angélicas, porque cada uno de los que estaban ahí extranjeros les escuchaban hablar en las lenguas de ellos. Unos hablaban la lengua del uno, de otro, y ellos entendían lo que hablaban. Ahora están llenos del Espíritu Santo. Ahora la cobardía se va, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora están llenos del Espíritu Santo. Ahora sí pueden ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ahora sí pueden ser testigos del Señor. Antes no podían. Pedro no pudo velar una hora, tampoco pudo Jacobo, tampoco pudo Juan. Ahora sí, la experiencia fue dolorosa para Pedro, pero aprendió la lección. Están todos unánimes. Y mire ahora, el hombre cobarde, el hombre cuando tuvo la oportunidad de confesar a su maestro, no pudo, porque no es en el poder humano que confesamos a Cristo. Tiene que venir el poder del Espíritu Santo a corrernos el velo, a alumbrarnos el entendimiento para poderlo confesar, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, aun cuando nuestras vidas peligren, porque hay un espíritu de valentía dentro de nosotros. Escuche ahora, Pedro se pone de pie y da su primer discurso. Pedro se puso de pie, alzó la voz, les habló: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, y da su primer discurso. Mis amigos, mis hermanos en la fe, qué glorioso, Dios mío, porque habla sobre lo que los profetas han dicho. Él comienza a recordar que, Dios mío, dijo el Señor Jesucristo: no se preocupen por lo que van a hablar, porque será el Espíritu Santo que mora en vosotros el que hable a través de vosotros. Y ciertamente era el Espíritu de Dios hablando ahora y testificando a través de estos hombres, y de manera especial de Pedro. Ahora Pedro es el valiente soldado de Jesús de Nazaret. Aquí él comienza a recordar lo que dijo Joel, lo que han profetizado, lo que el mismo Señor Jesucristo les dijo. El Señor lo dijo: cuando venga el Consolador, Él les recordará a ustedes todas las cosas. Cuando venga el Espíritu Santo, les recordará a ustedes todas las cosas. Y esto es lo que Pedro está recordando, lo que dijo el profeta Joel, lo que dijo el Señor Jesús, lo que habló el querido maestro, lo que les dijo antes de partir. Dice que él sería entregado por por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Ya eso venía, ya estaba establecido por el Dios de los cielos. Dios, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Claro, ahora Pedro, ya como dicen en el mundo, nadie le mete gato por liebre, ¿verdad? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo vio sometido a un juicio, Pedro lo vio crucificado, Pedro lo vio agonizando, Pedro lo vio muerto, pero Pedro lo vio también
resucitado. Ahora este era valiente. Ahora Pedro entendía, ahora comprendo que con él la muerte ya no tiene más poder. Porque si él ha resucitado, a nosotros nos resucitará. Ahora Pedro sabía, él vino y venció la muerte, ha dado paso solo a la vida. Con él tenemos que ser valientes porque él ha resucitado y él nos da esa valentía para que podamos testificar de él. Oh, Dios mío. Pero mire, el Pedro que cobarde, cuando lo vieron y lo reconocieron y dijo: no lo conozco, no conozco al hombre, maldita sea. Y dice que maldijo el nombre: yo no lo conozco. Mire, escucha lo que dice. Comienza a hablar hasta de los salmos, Pedro. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuche el versículo 36 de este capítulo 2 en este discurso, pero tan glorioso, fenomenal, impresionante que da este hombre con poca educación, casi nada de educación, un pescador. Le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Se da cuenta que no es de teología. La teología, el conocimiento pueden botar al ser humano. Es poder del Espíritu Santo. Estos hombres no fueron teólogos. Estuvieron con el maestro de maestros. Más o menos como 3 años duró su ministerio. El ministerio de Jesús. Y aquí aprendieron del divino maestro. Ahora sabe quién los va a usar y les va a recordar todas las cosas del Espíritu Santo. ¿Sabe de quién he aprendido yo? Del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo he aprendido. Ciertamente no soy teóloga, mis amigos, pero he aprendido a los pies del Espíritu del Señor. Y escuche, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuchó: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o todos vosotros, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya no les tiene temor, ya no teme a la muerte, ya no les dice, ahora les dice la verdad en la cara de ellos: al que ustedes crucificaron, ustedes lo mataron, Dios lo ha exaltado y lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Una vez más, la palabra fue como el martillo que quebrantó estos corazones. Se compungieron de corazón. Y entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se arrepintieron. ¿Qué hicimos? Porque el poder que estaba en Pedro era el poder del Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pues ¿sabe quién está convenciendo de pecado a todas estas personas ahora? Es el Espíritu Santo. ¿Sabe quién tiene que convencerte a ti de pecado, amigo, amiga mía? El Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo. Escuchó lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro: este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungen de corazón. ¿Qué haremos, hermanos?, les preguntaron. Qué pena que hay millones que todavía van a la cruz a buscarlo muerto a Jesús de Nazaret. Hay que ir a la cruz entendiendo y comprendiendo de corazón que el que estuvo en la cruz colgado ahí ya no está ahí. Esa cruz de afrenta, de dolor, de vergüenza fue por causa nuestra. Si vamos a la cruz es a llorar, porque por nosotros vivió la cruz, sufrió la cruz por nosotros. Pero tenemos que entender que nuestro Redentor está vivo. Él vive para siempre. Los ángeles les dijeron a las mujeres y a los discípulos del Señor: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado, así como se los dijo. Él ha resucitado. Pedro, a la pregunta de ellos: hermanos,
¿Y qué haremos? Pedro respondió y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras Pedro les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Oh Dios mío, yo me maravillo. Qué valor, qué poder, qué valentía, qué sabiduría, que nadie la podía resistir. No se preocupen, les dijo el Señor, será el Espíritu Santo el que os dé sabiduría, y será Él quien hable a través de vosotros, y les dará palabra que no la van a poder refutar. Alabanzas al Dios de los cielos. Bendito sea nuestro Dios. Se compungieron y le preguntaron. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, porque esto era de manera especial para el pueblo judío y también para los paganos que estaban allí, pero eran los judíos los que no habían creído en Jesús como su Mesías. Por eso les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, también para los gentiles, porque nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así nos hemos bautizado. Y mire lo que les dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, para perdón de los pecados, y van a recibir el poder o el don del Espíritu Santo. ¿Para qué nos bautizamos? En el nombre de Jesús de Nazaret, para perdón de pecados y para recibir el don o el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que dar esos pasos, amiga, amigo mío. Si usted no lo hace, no puede ser un cristiano verdadero. No puede. Y esto no es a la ligera. Yo me bautizo, está bien, voy a dar todos los pasos. Los hijos del diablo también lo han hecho. Hay muchos que yo tengo un libro de una ex satanista, donde ella dice que preguntó el pastor cuando entró al culto, y el diablo le había dicho: tienes que derribarme esa iglesia, me está dando guerra, oran y ayunan mucho. Y entonces ella entró para destruir esa iglesia. Lo primero que hicieron, dice el pastor, preguntó: ¿quién quiere recibir a Cristo? Ella levantó la mano y fue una de las primeras que pasó a orar la oración que le hizo el pastor. Pero ella no lo hizo de corazón, lo hizo solo de labios para aparentar. Una vez que estuvo adentro como la cristiana, todo: ¿quién quiere ayudar aquí dentro de la iglesia? Ella levantó la mano: yo. Y comenzó ella a darse cuenta el desorden y el caos que había dentro. Lo primero que hacían, dice, hablaban en lenguas y no había ningún intérprete. Por eso cuando vemos esos predicadores que están a través de los medios como que hablan en lenguas, ellos están pisoteando la palabra de Dios. Porque el Señor dice en su palabra que debemos de hablar en lenguas solamente cuando haya un intérprete, o si tenemos el don de la interpretación. Porque el que no conoce a Jesús de Nazaret, al escucharnos hablar en lenguas, va a pensar que estamos locos. Pero si se habla palabras que la entienden, esa palabra, no van a pensar eso, van a ser redarguidos y compungidos por el poder del Espíritu Santo. Si hablamos en lengua, hablemoslo para nosotros, o hablemos, dice su palabra, cuando hay intérpretes. ¿Para qué intérprete? Porque yo puedo quedar en mi espíritu edificada, pero no queda mi entendimiento edificado, porque yo no entiendo las lenguas. Tiene que haber la interpretación para que yo también, mi entendimiento, comprenda lo que se ha hablado en lenguas angélicas. Sin embargo, ¿cuántos están aparentando, disque hablando? ¿Y sabe lo que dice esta satanista? Cuando yo entré, vi que hablaban en lenguas y no había intérprete. Entonces, una vez que estuve ahí adentro, yo también hablé en lenguas, pero para maldecirlos. Los maldecía a toda esa congregación, a todos los maldije. Y al final vi que al pastor le gustaba el dinero, llevé ofrendas grandes, hasta que al final derribé toda la congregación. La tumbó, la derribó, los destruyó. Los que mucho ayunaban, los que mucho oraban, los que le hacían guerra al diablo, no pudieron resistir la tentación y todo lo que el diablo les había enviado. Los destruyó Satanás, derribó la congregación y derribó a los líderes. El resto era fácil. Se da cuenta, Dios es un Dios de orden, dice las Sagradas Escrituras.
¿Por qué usted va a hablar en lenguas si usted no tiene la interpretación? Hable para su espíritu, porque su espíritu quedará edificado, pero no su entendimiento, como dice su palabra. Jesús dijo: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Si ustedes no me aman, no guardarán mis mandamientos. Ay, mis amigos, yo me puedo quedar con ustedes. Este es el Pedro, ahora valiente. Qué valiente nuestro querido apóstol Pedro, el hombre que nos dejó marcados también un camino, porque su vida la entregó. Él cumplió lo que dijo, pero lo cumpliría después de negarlo. Él fue condenado a morir, como tu Señor vas a morir. Y él dijo: no soy digno, no soy digno. Y a él lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, según todos los estudios. Así muere Pedro. El Señor Jesucristo tiene que habérselo llevado enseguida, porque qué valentía. Ay, mis amigos, y cómo nos exhorta al final, cómo nos exhorta, cómo nos llama a obedecer su palabra, a guardar. Yo me quedo maravillada de ver al Pedro maduro, cómo crece espiritualmente, cómo le permite a Dios hacer la obra de regeneración, de cambios, cómo el eterno Dios lo muda, lo regenera por completo a este hombre. Tuvo que nacer por completo de nuevo, tuvo que ser restaurado, regenerado y cambiado. Eso es ser cristiano, eso es ser cristiano, una vida de cambios y transformaciones que solo las da el Espíritu de Dios. Solo lo hace el Espíritu de Jesucristo. Escuche, este Pedro valiente cómo nos exhorta. Dice en Primera de Pedro capítulo 8, finalmente dice: sé todos de un mismo sentir, porque Él aquí en Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 12 en adelante dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo no voy a dejar de recordarles siempre todas estas cosas que le había enseñado el Señor Jesús. Él dijo: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, dijo Pedro. Dijo el apóstol, escuche lo que dice el apóstol Pedro aquí. Dice: yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Dice el apóstol: aunque ustedes las saben, mis queridos y fieles hermanos, es lo que le está diciendo el apóstol a todos los que lo siguen al Señor. Dice: aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros y amonestarlos, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo ya me lo ha declarado. Ya el Señor Jesús le había dicho a Pedro que iba a partir. Aquí lo dice en Segunda de Pedro capítulo 1. Yo los voy a amonestar, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Yo estaré allí para ayudarlos, para exhortarlos. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice Pedro, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo también voy hasta el último momento a recordarles, para que ustedes tengan memoria después de mi partida de todas estas cosas. Qué maravilloso, Dios mío, qué preocupación hay en este hombre de Dios. Por eso en el Primera de Pedro capítulo 2 nos exhorta y nos dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos dice Pedro: yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, porque esos somos. Los que hemos resucitado con Cristo no buscamos las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, donde está nuestro Señor. Como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos una lucha
Los deseos carnales están batallando contra nuestra alma. Escuche, finalmente dice Pedro en el capítulo 3, versículo 8, sed todos de un mismo sentir, sean compasivos, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y amigables. Lo que nos exhorta, mire. Por eso nos decía en segunda, estoy leyendo primera de Pedro, en segunda de Pedro, yo no voy a dejar de amonestarlos hasta el final, aunque ya el Señor me dijo que yo estoy para dejar el cuerpo. Dice el cuerpo, yo estaré despertándolos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como mi Señor o como nuestro Señor Jesucristo ya me lo ha declarado. Ya el Señor Jesús le había dicho que iba a morir. Y escuche lo que nos sigue diciendo en primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Mire lo que dice en el versículo 9. ¿Escuchó? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Tienen que bendecir, sabiendo que fueron llamados, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Fuimos llamados para heredar bendición, mis queridos y buenos amigos. Termino con el capítulo 5 de primera de Pedro. El versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también le ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también soy anciano, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Qué hermoso, este hombre estaba seguro. Yo voy a ser partícipe de la gloria que va a ser revelada. Dice el apóstol Pedro, yo voy a ser partícipe de esa gloria que va a ser revelada. Dice el apóstol Pedro, dice, apacentad la grey de Dios. Escuche, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos llama los que están en autoridad, en liderazgo religioso o espiritual? Escuche, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, es decir, apacienten las ovejas de mi Señor, que está entre vosotros la grey, cuidando de ella. Debemos de cuidar de las ovejas, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no trasquilándoles la lana a las pobres ovejas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como enseñoreándote de las ovejas, sino siendo ejemplos de la grey del Señor. ¿Qué tenemos que ser los que estamos en liderazgo? Un ejemplo para las ovejas, para la grey de Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria que Él nos dará. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibiremos la corona de gloria, la corona incorruptible que nos dará el Señor si perseveramos hasta el fin. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que guardar su palabra. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, mis fieles hermanos. Escuchemos atentamente todo lo que el apóstol nos exhorta. Nos dice, yo estaré animándolos a ustedes, que hay una lucha que tienen. Los deseos de la carne batallan contra el alma, pero tienen que ser valientes, como quien nos dice, absténganse de todo deseo carnal, absteneos, ámense, respétense, y a los líderes, a los pastores, cuiden de la grey del Señor. Cuiden, no por ganancia deshonesta, no enseñoreándose de las ovejas, con ánimo pronto, con humildad. Este hombre ha crecido, ha madurado, y Dios ha hecho en él la obra perfecta que Dios quería en la vida de este discípulo de su Hijo amado,
Jesús de Nazaret. ¿Cómo no tributarle a Dios honor y gloria? Porque el único ser que puede mudar, regenerar y cambiar a un hombre, a una mujer, es Jesús de Nazaret. El Espíritu de Dios va a venir a morar en nosotros y estará con nosotros para siempre. Los amo y los bendigo, mis fieles y queridos amigos. Que la paz del Señor quede con vosotros, queridos hermanos, y con todas nuestras amigas y amigos. Que el Señor os proteja y los guarde, y que, como dijo el Señor Jesucristo, si me llamáis Señor, Señor, haz lo que yo te he dicho que hagas. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. De verdad, si el Señor lo permite, estaremos el día de mañana una vez más con todos ustedes en la meditación de la palabra. Y aquí nos damos cuenta, un hombre temeroso, un hombre cobarde, cómo termina siendo un hombre valiente y un hombre sabio, un hombre ignorantón, un hombre con poca educación, casi nada. Sin embargo, termina siendo un hombre sabio, un hombre que amó a Jesucristo. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas, o pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y dice las Sagradas Escrituras que Pedro sintió tristeza. Posiblemente recordó que en el momento más oscuro de su vida estaba débil y lo había negado, y que lo que él le había dicho, ora y tienes que velar, no lo hizo, y no pudo resistir la tentación. Si usted quiere resistir toda tentación, tiene que venir y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Él le dará la victoria en todo. Entonces Pedro le respondió, cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? La tercera vez, Pedro le dijo: Señor. Ya no le habló como antes, aunque todos se escandalicen, yo también le volvió a hablar. Terminando el Evangelio de Juan encontramos estos pasajes. Le volvió a hablar a la ligera: Señor, si tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. A la tercera vez ya no le habló por hablar, ya no lanzó la palabra por lanzarla. Ahora con prudencia, con sabiduría, recordando que así le había hablado, aunque todos se escandalicen, yo no solo voy a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora le dijo con prudencia y con sabiduría: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y Él sabe quién lo ama, por encima de nuestra flaqueza y de nuestras debilidades. Solo Jesús de Nazaret sabe quién le ama. Y espero que mi corazón lo adore y lo ame hasta el final, que no sea solo boca. No se me hace fácil vivir, poner por obra su palabra, pero la voy a luchar con todas las fuerzas de mi ser. Si me equivoco y Satanás me pide para zarandearme, el Señor rogará por mí y por ti, querido hermana, hermano. Dios me los bendiga y espérenme. Mañana estaremos juntitos una vez más con ustedes, hermanos, y con ustedes, amigos. Un abrazo para todos y todas, las bendiciones del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bye.